Sonaron gritos y golpes a la puerta. Es el título de la novela que acaba de publicar el señor Puyo Moa, que nos acompaña hoy en Periodista Digital. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. La verdad es que la novela que ha escrito, siempre que uno habla de novelas tiene miedo de destripar demasiado, ¿no? Como en los trailers, espero no meter la pata. Pero llama la atención el enfoque que ha cogido son 3 capítulos y los escenarios escogidos, ¿no? Porque son desde la Barcelona de la Guerra Civil al Madrid del Café Gijón, la División Azul y luego las batallas de los maquis. Es un abanico bastante amplio de que ha escogido usted para ambientar esta novela. Sí, surgió un poco inopinadamente porque la novela salió de la primera escena, ¿no? Que es una escena muy brutal, ¿no? Que hay un asesinato. Y había pensado al principio incluso hacer una especie de novela negra, ¿no? Pero después se fue desarrollando de otra manera y sobre todo es una novela que describe aquellos años. Describe los años del 36 al 46 es decir, este es el trasfondo histórico de la novela propiamente hablando, y lo que hay son las aventuras de una serie de personajes que también de una manera no premeditada vienen a ser, como me ha dicho algún lector, vienen a ser como lo contrario de la colmena de Cela, ¿no? La colmena de Cela es una visión de la época también, una visión con unos personajes un poco tristes, no muy inteligentes, un poco simples y que son simples víctimas, ¿no? Mientras que los personajes en mi novela tienen otro espíritu, tienen otro ánimo, están luchando, aunque sean condiciones muy duras. Los dos, digamos, chicos principales van a la aventura constantemente, ¿no? Sí, sí. No se resignan, no aceptan el papel de víctimas y están peleando siempre. Entonces, hasta que la cosa termina de una manera muy trágica, pero por lo menos para uno de ellos. No, para los dos en realidad, ¿no? Pero es otro tipo de... Es decir, es una novela muy contraria al espíritu de La colmena. Y en eso pues acertó el lector, aunque a decir verdad no es algo que yo me propusiera de principio, sino que ha salido así. El comienzo es curiosamente el punto de partida, antes incluso de la fuerte escena inicial, es un señor haciendo memoria. Sí. Que es interesante que se le ocurrieran, en vez de centrarlo en ese comienzo, esa pequeña introducción de que sea un señor que hace memoria de los horrores que vivió. Sí, de los horrores que vivió, efectivamente. Él es un señor de 80 y pico años que ha muerto su esposa hace poco, se ha quedado un poco al helado y por una serie de circunstancias pues empieza a recordar cosas que había procurado olvidar durante muchísimo tiempo, durante todos esos años, ¿no? Y lo había procurado olvidar, eso queda de relieve pues hacia el final de la novela, la razón de ello, ¿no? Y entonces se siente un poco traidor a las personas que había conocido, con las que había trabajado, actuado, corrido muchas aventuras, etc. Y decide pues escribir aquello, que quede un poco memoria de aquella época y de lo que él y otros habían hecho. En la dedicatoria del final menciona el nombre de Carlos Pla como inspirador del tema. Me ha llenado de inquietud. ¿Hay una parte que es basada en la historia real de este relato? Es un abogado y realmente toda la historia surgió de un hecho que él me comentó de una clienta suya que durante la guerra en Barcelona, por eso empieza la novela también en Barcelona, pues de repente entró un grupo de milicianos y asesinaron al padre de una manera muy bárbara delante de toda la familia. Entonces ahí empieza toda la historia. Por eso al principio había pensado incluso en una novela negra o algo así, pero luego me di cuenta de que la cosa daba para mucho más. La verdad es, vamos con la excusa del libro a recordar algunos momentos que recogen de distintos sectores de la sociedad que son mencionados allí. Para empezar, por mencionar ese brutal ataque, la muerte de un padre delante de su familia, creo que son milicianos de la CNT y de una manera... La CNT y otros, pero sobre todo la CNT. Sí, de una manera particularmente sádica. Es verdad que todas las milicias cometían crímenes horribles en aquella época, pero me llama la atención, por si hay una parte de realidad, en la manera particularmente sádica que tenían estos grupos FAI o CNTs que había... Sí, bueno, en realidad rivalizaban unos con otros, aunque digamos que la barbarie de la CNT era más, por así decir, espontánea, ¿no? Cuando llegan los comunistas y se apoderan de la situación en Cataluña, pues
utilizan técnicas más científicas, más peligrosas en cierto modo, causan menos muertos, sobre todo porque ya habían matado muchos los anarquistas, no quedaban tantos a quienes matar, ¿no? Pero causan menos muertos, pero su represión a través del SIM, del Servicio de Información Militar, es especialmente eficaz. Y los protagonistas ahí tienen que bandearse en situaciones muy complicadas por eso. Pero es verdad, se dice, y probablemente es cierto, que, por ejemplo, algunas personas fueron arrojadas a los cerdos, es decir, muertos y después sus cadáveres echados a los cerdos. O algunos, y esto es verdad, en Madrid y allí, pues algunos fueron echados a las fieras del zoológico, ¿no? Otro sector que sale mencionado en varios momentos y además en distintos personajes es la Iglesia católica. Me llama la atención tres aspectos ahí, porque en un momento sale una conversación entre el protagonista preguntando un poco, analizando con otro personaje el por qué tanta manía a la Iglesia, dice, pero ¿qué han hecho? Tal. Y luego salen dos sacerdotes en un momento muy diferente. Primero estoy pensando en los dos catalanes que dicen, siendo sacerdotes, a los que les están salvando, que no se fían mucho del franquismo, y dicen, no nos fiamos porque va a quitar derechos a Cataluña. Sí. Y luego otro, ya en la parte de la División Azul, que dice que, bueno, que hay una diferencia entre lo que hacen y lo que piensan. Entonces, estos, digamos, distintos momentos en los que sale directamente implicada la Iglesia, aunque el personaje protagonista no sea de la Iglesia. Sí, los protagonistas son poco católicos, pero consideran que es preciso luchar contra aquella barbarie. Y entonces, pues a veces acusan a los curas de no haber sido lo bastante, y a la Iglesia, ¿no?, de no haber sido lo bastante enérgica para evitar que aquello llegara a ocurrir. Le hacen esa acusación alguna vez. Luego, uno de ellos, bueno, hay dos, llevan a dos sacerdotes nacionalistas, separatistas, que empiezan a echar pestes de Franco, a pesar de que los nacionales eran quienes estaban salvando literalmente la vida, ¿no? Lo cual provoca la irritación de los protagonistas, ¿no? Y luego en Rusia se encuentran con uno al que habían también salvado, llevándolo a través del Pirineo, igual que a estos otros dos, y con él tienen una serie de discusiones, pero más amables, discrepan en muchas cosas fundamentales, pero cada uno dice lo que piensa. Y la novela no es en ese sentido una novela de tesis, que diga esto es lo correcto, sino en la que se plantea el problema desde un lado y desde otro. He procurado que la novela fuera así. La verdad es que es difícil, supongo que la Iglesia en sí es muy difícil saber, sobre todo en el tema de los nacionalismos, la postura que tomó, porque se entiende que la mayoría estaba de un bando, pero luego siempre se ha dicho que en el País Vasco y en otros sectores había algunos que estaban en el otro bando. Sí, esa contradicción extraña, ¿no? La Iglesia, la mayor parte de ella, tomó partido por los nacionales, pero no al principio, sino cuando, vamos a la persecución, que era un intento de genocidio de la Iglesia y de la propia cultura cristiana, pues iba adelante. Y entonces nos encontramos con que había también un clero nacionalista, separatista, catalán, y otro clero separatista vasco. Y algunos de por ejemplo, los vascos, 12 o 13 me parece, fueron fusilados no por ser curas, como en el otro caso, sino por ser separatistas, por hacer agitación contra España y a favor del PNV, que era un partido muy racista, extremadamente racista, ¿no? Entonces, pero de todas maneras lo del País Vasco no lo trata más bien lo de Cataluña. Y en Cataluña también ocurrió otra cosa, y es que Companys, que aparece también en la novela, pues procuró proteger al clero separatista. A los otros no le importó nada. Salvó, por ejemplo, al obispo, ¿cómo se llamaba? Es bien conocido, pero no me acuerdo el nombre. Pero no al obispo coadjutor, que no era nacionalista. Era el obispo más famoso de entonces, porque pasa que yo para los nombres a veces tengo muy mala memoria. Y salvó también a algunas otras personas. Pero siempre que fueran de su banda política, si no, le daba igual. La verdad es que en algunos momentos, leyendo la novela, la imagen del ser humano te queda un poco
decepcionante por el arribismo. Ellos lo comentan de cómo cuántos de los que ahora dicen que son anarquistas, luego dicen que son franquistas, luego dicen... Y hay un personaje ahí fantástico que es Narcís, ¿no? Sí. Que es, no, por favor, llámame Narciso, no, por favor, llámame Narcís, según el momento... Sí. Bueno, de esos hubo muchísimos, en todas partes, ¿no? Porque, claro, la tendencia de la mayoría de los seres humanos a ponerse del lado del vencedor es muy fuerte, ¿no? Sobre todo cuando crees que está en peligro tu propia vida o por lo menos ciertos intereses, ¿no? Y eso pues aparece muy fuertemente en la novela, ¿no? No es, en cambio, la postura de los protagonistas. Es una postura muy diferente, pero se encuentran constantemente con este tipo de actitudes. Esos cambios ahora es muy habitual, ¿no? Que algún hombre que antes firmaba de una manera... Hombre, eso, o sea, yo luché contra el franquismo, ¿no? Y entonces éramos muy pocos. Ahora, en cambio, hay millones que dicen que lucharon contra el franquismo, que son muy antifranquistas y tal. Son de esas cosas. Gente que se acomoda, cambia de chaqueta, pues simplemente en función de intereses particulares, y eso es todo. Usted ha querido que la novela también sea una historia un poco, si me permite, con una parte de romance. Que no se ha quedado simplemente en la parte de la guerra o la política, y también nos encontramos una gran presencia femenina, con el personaje de Carmen, de Luisa, de Irina y Liena, que son las dos de... ¿Quiso también que tirara esa componente para hacer más quizá personas a los...? No, como eso, alguien me decía, bueno, esto es parte de la vida, evidentemente, el amor es parte de la vida, ¿no? Y en una novela no tiene por qué aparecer, pero a veces aparece. Por ejemplo, hay novelas de Conrad, de aventuras, en las que no aparece para nada cuestiones amorosas, ¿no? Y de otros muchos, ¿no? Pero aquí, como era una novela que trata de presentar a los personajes en sus distintas facetas, y además los personajes empiezan muy jóvenes, con 18 años. Tiene el... Sí. Y hay uno... Y la chica Carmen empieza con 16, ¿no? Pues entonces ahí se plantean los problemas típicos de esa edad, ¿no? Problemas sexuales, problemas amorosos, etcétera, ¿no? Y me pareció que era indispensable, porque si no quedaría un poco... O sea, no es como una novela en que es de una aventura, y en esa aventura pues no tiene por qué intervenir el aspecto amoroso. Pero es una novela en la que describe la vida de unos personajes a lo largo de 10 años. Y entonces, sus dudas se ven claramente cuando constantemente, duda, cuando reflexiona. Claro, por ejemplo, el personaje principal, Berto, pues realmente está enamorado de Carmen y Carmen de él. Pero él teme mucho, por una parte le atrae la aventura y por otro teme mucho verse atado a una vida convencional de matrimonio, etcétera, etcétera, y un poco esclavo, como decía él, de la mujer, de la familia, ¿no? Más propiamente, ¿no? Y bueno, eso entra dentro de las actitudes que son bastante frecuentes. Como usted, además de autor, es historiador, cuando algún personaje comentaba alguna cosa, a mí me queda duda si era porque ese personaje lo consideraba o porque de verdad se sabía que eso había pasado. Voy a explicar a qué casos me refiero. Por ejemplo, uno de los casos me ha impactado. Companys, que lo mencionaba usted antes. Cuando le comentan lo de que Companys estaba detrás del asesinato de Miguel Badía, claro, yo me quedé totalmente asombrado porque efectivamente es un atentado que está más o menos atribuido pues, a los anarquistas. Dentro de esta Cataluña donde estaban anarquistas contra comunistas, contra POUM, contra Estat Català, y sale esta teoría de... No es una teoría, es algo que está bastante comprobado. O sea, efectivamente, al principio se lo quisieron atribuir a los falangistas. Después quedó claro que habían sido unos anarquistas. Y estos anarquistas quedó bastante claro que habían obrado por órdenes o incitaciones directas o indirectas de Companys. Quedó claro, entre otras cosas, porque el proceso que se abrió contra ellos no prosperó, se vio visto un montón de chanchullos y tal para que quedara en nada, ¿no? Y esto los propios nacionalistas de Estat Català consideraban que era así. Es decir, que había sido Companys quien estaba detrás del asesinato de Miquel Badia y de su hermano. Y eso da lugar a una serie de venganzas que también son históricas. O sea, el conjunto de esa historia es completamente real, completamente verídico. O sea, la intervención de los protagonistas no, claro, pero el conjunto sí. Porque esto es Estat Català, que habían sido aliados de Companys en el 34, claro, y acaban enemigos acérrimos. Enemigos acérrimos. Entre otras cosas porque, claro, la rebelión del 34 fue tan ridícula que había que buscar un chivo expiatorio, ¿no? Y el chivo expiatorio por parte de Companys, para salvar a Companys, pues fue Dencàs y fue Miquel Badia.
Fueron estos dos. Entonces sobre él llovió una granizada de insultos, de burlas, de ataques y tal, y esto creó un gran resentimiento entre ellos. Y eso aparte hubo otro problema de rivalidad por una señora. Sí. En la historia real. La historia real, sí, sí. Y hubo además bueno, la cosa, hay que leerlo. Ha aparecido en la prensa todo esto, ¿no? Hay un historiador, Ucelaida Cal, lo ha tratado abundantemente, ¿no? Y se considera que fue así, o sea, una serie de asesinatos, además, no solo el Miquel Badía, luego bueno, sería muy largo de contar, quizás no valga la pena. En la novela está retratado tal cual, con la excepción de la participación de los protagonistas, que no es real, lo demás sí lo es. Pues menos quizá destacado, pero también otras cosas son comentadas y tenía que saber por saber si era realidad. En un momento, cuando hablan de si deben entrar o no en la Segunda Guerra Mundial, un republicano comenta, ya Azaña era partidario de entrar en la Primera Guerra Mundial. Sí, así es. Eso también es verídico. No, eso es verídico, sí, sí. Azaña estaba empeñado en que España entrara en la Primera Guerra Mundial. Lo veía como una cosa obligatoria, ¿no? Y no hacía más que hablar de eso. Pero decía además que era imposible que un país, cuando estaba todo el mundo metido en guerra, que un país como España se quedara al margen de ella. Pues se quedó al margen y le vino muy bien. En eso era un líder republicano, entiendo. Entonces no era un líder republicano, era un político que hacía política, pero que republicano él se hizo bastante tardíamente. O sea, no es como Lerroux en todo caso. No. Lerroux era republicano auténtico y de tradición. Azaña no, Azaña cambió cuando lo consideró conveniente. Y en un momento cuando comentan en estas reuniones de cafetería que por ahí anda el padre de Franco, que es un borrachín que se dedica a poner a parir a su hijo. Eso es verdad. También era... Sí. El padre de Franco era un borrachín, efectivamente, y una de las cosas que hacía por entonces era ir echando pestes de Franco en público. Pero claro, no le pasaba nada. Se lo podía permitir, ¿no? Se lo podía permitir. Bueno, por hacer y le pido perdón si cometo algún exceso, Alberto Roig, a mí me llama la atención pensar, digo, no es católico, pero apoya a la Iglesia. Él dice que no es falangista porque no le gusta nada de uniformarse ni nada, pero les apoya, les ayuda y de hecho le gusta la idea de ir de voluntario en la División Azul. Yo me preguntaba, esto de apoyarlo pero no ser militante, usted que creo no es, digamos, católico, pero ha utilizado mucho los crímenes contra la Iglesia de la Guerra Civil. ¿Puede haber algo de Pío Moa en Alberto Roig o nada que ver? Bueno, hay algo... hombre, un autor crea sus personajes con rasgos del mismo, con rasgos de personas que conoce y con rasgos de personajes literarios de otras novelas, de otras literaturas, ¿no? Entonces, de todo ello hay en todos los personajes. Hay algo mío en Alberto Roig, como lo hay en otros personajes, y hay otras muchas cosas que no tienen nada que ver conmigo. Ya empezando por el hecho de que el personaje es anticomunista, mientras que yo en mi juventud era comunista, ¿no? Entonces, ya empezando por ahí, ¿no? Pero es así. Los personajes surgen y muchas veces dices, ¿de dónde sale esto? ¿Y de dónde salen estos rasgos? Pues a veces el autor es el que menos se da cuenta. Tiene que venir un crítico literario y decir, pues esto tiene relación, hay un precedente en no sé dónde, etcétera, etcétera, ¿no? En un momento, esto ya es más bien el plano anecdótico, cuando está en la parte de la División Azul con soldados muy franquistas, o por lo menos muy... Aparecen dos que... Bueno, aparece uno que se llama Zapatero. Es verdad que no es el más malo es Saavedra, pero... No, Zapatero es... Saavedra tiene cierta simpatía, es un tío arriesgado y capaz. Zapatero es un tipo abierto y me he inspirado para él en otro Zapatero conocido, ¿no? Iba por ese lado. Sí, me he inspirado en él. Zapatero y Narcís son los personajes un poco más abiertos, pero en conjunto ni a los comunistas ni a los anarquistas y tal he procurado no me he ensañado con ellos para hacer una novela de tipo de buenos y malos, ¿no? No, de hecho, las conversaciones, digamos, de las escenas de conspiración, de al final, cuando hay gente un poco de muchas ideologías, aportan argumentos relativamente razonables. Es cierto que, como la historia fue la que fue, ya más equivocados de acuerdo a lo que pasó, pero no parece que estén hablando, digamos, en un lenguaje muy bestia, salvo los milicianos, ¿no? Antonio Lloverat y... Sí, yo lo que procuro es que los personajes expresen sus propias razones, que no sea en fin, pues como es tan frecuente en mucha literatura, que el autor pinta a los personajes como le da la gana y si le caen antipáticos, pues les hace pues estar diciendo tonterías o falsedades, que eso es muy frecuente, ¿no? He procurado que se viera un poco las razones de fondo de unos y de otros. La verdad es que aquí me llama mucho la atención
cuando un autor que quisiera, digamos, representar a cómo sería la imagen de un guerrillero extremista, radical, de extrema izquierda, basaría muchas veces pues en lo que haya leído o lo que haya podido ver. Yo no sé, aquí insisto una vez que si me disculpa si ha habido mala información por mi parte, me pregunto, en su caso, llama mucha atención porque usted sí pudo conocer a lo mejor en su juventud, en el Partido Comunista de España Reconstituido, a auténticos de los que, por su causa, consideraban que era... Estoy pensando en nombres como Cerdán Calisto, como Abelardo Collazo. ¿Cómo, ahora que ha pasado tanto tiempo, qué visión tienes sobre aquellas personas, eso se acaba además bastante mal, todos los que acabo de citar, de los que tomaron esa decisión, qué balancearía? ¿Como gente equivocada o quizá en aquella circunstancia se comprendía? Bueno, hay que entender lo que es el marxismo, ¿no? Y que en definitiva lo que nosotros queríamos entonces era peor que los métodos que usábamos, porque llevaría a crear una especie de sociedad carcelaria, ¿no? Como ha ocurrido en la Unión Soviética, en Camboya, en tantos sitios. La cuestión es que nosotros no éramos conscientes de ello. Nosotros partíamos de una concepción que se suponía que era científica de la historia, la de Marx, y obrábamos de acuerdo con ello. Ahora el marxismo ya no está de moda, pero hay que recordar que no hace tantos años aquí los intelectuales había montones de marxistas y montones de otros que sin serlo eran muy respetuosos con el marxismo, lo tomaban muy, muy en serio, ¿no? Porque no había una verdadera crítica, ¿no? de toda esa doctrina, ¿no? Y por supuesto yo lo creía también. Entonces, eso te lleva a obrar de una manera que crees que es correcta y que es justa. La historia, además, se ha desarrollado entre violencias, ¿no? La historia nunca ha sido una cosa demasiado pacífica, amable y tranquila, ¿no? Y la historia de España, desde luego. Y la revolución, bueno, y la de Europa peor todavía. Entonces, pues es eso. Y realmente yo me veo entonces y veo a los camaradas de entonces y veo, bueno, estábamos dispuestos a hacer verdaderas barbaridades porque creíamos que era lo justo y que eso era el rumbo que seguía la historia y que la historia nos daría la razón. Lo que decía Luisa en la historia, ¿no? Que está pensando siempre en la historia, ¿no? Exactamente, ¿no? Y eso es. En cuanto a los, por ejemplo, a los del maquis en Galicia, pues me he documentado con materiales igual que en Rusia, ¿no? Me he documentado con materiales. Curiosamente, hay algunos autores que conocen bien esto, me han dicho que la novela es la más, dentro de ser una novela, es la más realista, ¿no? Y además, otra cosa que me ha llamado la atención es que a bastantes chicas les ha gustado la parte de Rusia. Y eso que a las mujeres no les suele gustar las novelas de guerra. Entonces, eso me ha alegrado, ¿no? O sea, es una novela de guerra, en gran parte, ¿no? La parte esa de Rusia. Y es una novela que si le gusta a las mujeres es que tiene que ser buena. Las mujeres son las que leen novela, además. Bueno, la verdad es que a veces, en esto que hablamos antes, en la guerra civil, me queda la duda de cuando se habla de los dos bandos, de la catalogación que se hace, si era lo correcto decir que eran de derechas y de izquierdas, o quizá era más correcto decir que eran derecha a un lado, anti-izquierda a otro, porque entre ellos parece que no tenían nada en común salvo anti los del otro lado. Bueno, en Cataluña realmente apenas hubo guerra, solo hubo guerra al final, pero entre tanto lo que hubo fue revolución y hubo también una especie de guerra civil latente que a veces, que en algunas ocasiones se hizo real, entre las propias izquierdas, entre los comunistas, los separatistas, los anarquistas, etcétera, ¿no? Entre ellos se llevaban muy mal, estaban intrigando y los anarquistas fueron los que llevaron la peor parte, al final, al principio no, al principio eran los que mandaban. Y bueno, esto fue la realidad en Cataluña. En cuanto a los protagonistas, ellos no son propiamente pro-franquistas, ellos están en contra de lo que ven en torno, están completamente en contra. Y es lo que hacen, igual que cuando Alberto pues ayuda a la Falange, pero sin ser de Falange, lo hace por un motivo, vamos a decir, patriótico, por impedir que España vuelva a una guerra. Es decir, una de las preocupaciones que hay en él y en otros que aparecen allí es que no vuelva a una guerra a España. Por eso atacan a los grupos antifranquistas que ya en el 40 y tantos 44 se va a acabar, con esto ya se va a acabar, ¿no? Ellos y muchísima gente más dentro del régimen estaban convencidos de que una vez caída Alemania a Franco lo echaban de un soplo, ¿no? Luego resultó que no fue así. Y entonces estos personajes, me quiero decir los protagonistas, pues procuran contribuir a que eso no sea así, a que no venga una nueva guerra a España, que no haya una invasión, que no haya nada por el estilo.
Permíteme que me salga un momento del libro, como aquí también hablamos un poco de la historia reciente de los medios de comunicación. Le quería preguntar por un tema. Bueno, en el libro está presente un poco la homosexualidad por un personaje que es Pilar. Aquí en Periodista Digital recogimos el tema de su salida de Libertad Digital. Tras un incidente había habido uno con don José María Marco en el 2010 y otro con don César Vidal más reciente, que además desde entonces ha dedicado bastante a meterse con usted. Muy por encima, ¿qué caso hay exactamente? ¿Es una cuestión, tuvo algo que ver o fue casualidad que pasó? No, realmente por mi parte no pasó nada. Ellos tienen su punto de vista, yo tengo el mío y eso es todo. Y cada uno lo expresa y puede haber un debate tranquilo y normal, que es lo que debiera haber. Por desgracia, eso no siempre ocurre. Y entonces, en lugar de llevar un debate de una manera racional, pues se lleva de una manera emocional y con acusaciones, etcétera, que era lo que yo trataba de impedir. Y eso ha influido, pues con César Vidal, por ejemplo, tenía unas opiniones mucho más de eso que llaman homófobas que las que yo podría tener, que yo no reconozco eso de la homofobia, ¿no? Pero él era mucho más duro, además desde un punto de vista religioso, ¿no? Yo trataba de exponer una serie de razones para sostener mi punto de vista, que además no me las pudieron rebatir. Entonces, para mí eso es todo. Ahora, ¿por qué después las cosas empeoraron? Pues bueno, estuvo César Vidal, decía a veces cosas tan extrañas como que había que hacer un referéndum para echar a Cataluña de España o decir o lo del protestantismo. Es que César Vidal a veces tiene opiniones muy correctas. Ha habido en sectores que les ha sorprendido si no visceralidad, por lo menos algunas opiniones sobre el catolicismo que parece que ha escrito él en Libertad Digital, que de eso les ha sorprendido un poco. Sí. Es sorprendente porque en otros aspectos es lo que le pasa a muchas personas, ¿no? Que tienen opiniones razonables, pero de repente le tocas algún punto flaco y empiezan a desbarrar, ¿no? Y la manera como está desbarrando este hombre es verdaderamente graciosa si uno la quiere tomar así, ¿no? Pero es lamentable, ¿no? Bueno, pues por ver que hemos salido un poco del tiesto. Del tema del libro, dos cosillas nada más. Una, ¿no le parece que es material, aunque quizás a otra persona a la que le tocaría decidir eso, para también llevarlo a algún tipo de filme? Porque hay momentos realmente que son... Los ves y te lo estás imaginando, ¿no? Los momentos de las persecuciones o la parte de Rusia que hemos mencionado hace un momento también. Yeah. Bueno, lo ha dicho varios lectores. Estoy publicando opiniones de lectores sobre la novela, unos mejores y otros peores. Y varios de ellos dicen que podría ser una serie de televisión o una película. Bueno, eso no depende de mí, es cuestión de que alguien lo coja y le parezca bien, ¿no? No se pondría si depende de aparecer alguien con la idea. Depende de quién, porque es una novela que es muy fácil estropearla en cine. Es muy fácil estropearla. Yo creo que es sugestiva para una película, pero también es fácil echarla a perder, sobre todo si empieza a meterse ciertos convencionalismos, porque no es una novela convencional. Los personajes no son convencionales, ni las situaciones son convencionales, no son tópicas. Entonces, en el cine y también en la novela se tiende muchas veces a lo tópico. En España una gran parte de la novelística es muy tópica, es decir, sabes pronto lo que van a decir, lo que van a defender, por dónde van a ir, y eso creo he procurado evitarlo yo en mi novela. Ya para terminar, en una ocasión que estuve en un acto del señor Garzón sobre la memoria histórica, hasta el fiscal Mena y tal, pregunté por qué creían que, habiendo pasado tantos años de la guerra civil, era tan difícil que hubiera un homenaje conjunto. La noción de si nos pusiera un día un homenaje en el que a la vez tengamos un retrato, pues por ejemplo, de José Antonio Primo Rivera, don José Calvo Sotelo y Luis Companys y García Lorca, por poner los ejemplos más característicos. Le pregunto la misma pregunta a usted. ¿Por qué cree que es tan difícil hacer un homenaje conjunto? Hablan muchísimo de reconciliación los políticos, pero luego he visto muy pocos gestos en esta dirección. Sí, es difícil. Es más, yo creo que sería una farsa hacerlo, ¿no? La reconciliación la hubo durante el franquismo, ya en los años 40 la hubo, entre la población, entre la gente corriente, pero no entre los políticos. Entre los políticos no, los políticos han seguido siempre las mismas. Entonces, la guerra civil realmente la planificó la izquierda. La planificó textualmente, ¿no? Como he demostrado con sus documentos. Y claro, además la izquierda era una izquierda mesiánica que creía que iba a emancipar a España y al ser humano y no sé cuántas cosas más, una serie de absurdos, ¿no? Además con unas ideas muy pobres, ¿no? Hay que leer Azaña para darse cuenta de lo que era aquello, ¿no? Entonces,
no es posible poner en el mismo plano, que le diré yo, pues a Carrillo y o a Besteiro, o a, qué sé yo, García Tadell y a Besteiro y cosas así, que es lo que se está pretendiendo en algunos aspectos. No, la reconciliación está hecha desde hace mucho tiempo y quienes la están echando a perder son los políticos. Vamos, algunos políticos, estos políticos. El Companys era un personaje que no creo que se pueda reivindicar y sin embargo lo están reivindicando a costa de otros que eran mucho mejores que él. Entonces, mientras esto no se acabe y quede como una historia puramente para los tratadistas, estudiosos, historiadores, etcétera, y no en que no metan mano los políticos, que además suelen ser muy ignorantes de lo que pasó. Pues mientras esto no sea así, pues tendremos a los políticos explotando estas historias, lo cual es un peligro ahora para la democracia. La democracia no tiene por qué andar con... La democracia salió del franquismo, salió con un rey que fue nombrado por Franco, con Suárez, que era del Movimiento Nacional, salió así, y quienes se oponían, los antifranquistas ahora, pues no tiene usted más que ver, el antifranquismo une en un haz pues a de Juana Chaos, a Arzallus, qué sé yo, a Mas, a Carrillo y a muchísimos otros que parecen más moderados, pero que en esto del antifranquismo es como César Vidal con el protestantismo, ¿no? Se suben por las paredes y lo único que hacen es estropear. Todos los amenazas a la democracia han venido del antifranquismo. El terrorismo es antifranquista. La ETA es antifranquista. La corrupción, las oleadas de corrupción que hubo bajo el lema de los 100 años de honradez vienen también de los antifranquistas. El ataque a Montesquieu, es decir, a la separación de poderes, que es una cosa clave en una democracia, viene de Alfonso Guerra y de los suyos, ¿no? Y así sucesivamente. El separatismo, que está constantemente provocando e injuriando, ¿no? Todo eso es antifranquista. También por lo que muchos de ellos dirán es cuánto daño debió hacer el franquismo si causó tanta animadversión a tantos sectores diferentes, por poner lo que dirían, supongo, algunos de estos. Sí, pero la animadversión no estaba en la población. En la novela aparece de una manera indirecta cuando los comunistas y otros tratan de montar el maquis con el objetivo de organizar una guerra civil y que entren los aliados para estabilizar la situación en España a favor suya. Cuando ocurre esto, fracasan. A pesar de que había hambre, que había miseria, de que se vivía muy mal, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no quería saber nada de ellos. O sea, la gente que había votado a la izquierda había visto cómo los jefes de la izquierda se marchaban después de robar unos tesoros increíbles que habían expoliado a todo el mundo, que habían destrozado del patrimonio histórico y artístico español. Se marchan y no se preocupan para nada de la cantidad de gente que dejan detrás comprometida en el terror contra las derechas. No se preocupan. Que claro, estos caen en manos de los franquistas, que lógicamente no les iban a tratar muy bien. Bueno, pues esto lo había visto la gente, y la gente no quería volver de nuevo a esto. Ha hecho falta, durante todos estos años, una propaganda completamente ficticia, presentando al Frente Popular como demócratas, como defensores de la libertad, para que mucha gente haya vuelto a creer que aquello era una maravilla. Pero solo hay que pensar en los componentes del Frente Popular. Eran los estalinistas del PC. Eran los marxistas revolucionarios del PSOE, que eran entonces todavía más radicales que los del PC. Eran los anarquistas. Eran los Companys, que era un golpista. En cuanto perdió las elecciones, él y Azaña pues, planearon golpes de Estado. Por perder las elecciones en el 33. Eran los racistas del PNV. Pero, hombre, ¿qué clase de demócratas eran esos? O sea, eso es una mentira tan enorme. Claro, Franco, por supuesto, no era demócrata. Franco llegó a la conclusión de que con aquellos partidos era imposible una democracia en España. Fue un régimen autoritario que salvó los muebles, salvó la unidad nacional y salvó la cultura cristiana, que por poco, porque el objetivo de toda esta gente era erradicarla como si nunca hubiera existido. Hasta las cruces de los cementerios destrozaron. O sea, esto no... O sea, hay que cambiar toda esta propaganda que se han hecho en todos estos años, sin apenas oposición de nadie. Hay que cambiarla para entender un poco lo que nos pasa. Porque nadie entiende cómo es que de repente se están produciendo todas estas historias en... Me había olvidado de una cosa, que un diálogo que me parece francamente interesante de un modo determinado, donde el protagonista le dice a un personaje lo de la superioridad. Hablan de estos se creen superiores a otros, sí. Y le dice...
todo el mundo en algún momento se cree superior a otro. Tú ahora Sí. te crees superior a mí. Sí. Confieso que ese diálogo es de los que más me impactó. Sí. Y vale un poco para todo, de cuántos sectores al hablar parece que se autocolocan por encima del que no piensa Sí, como ellos. sí, claro, el protagonista le dice, tú también te crees, por ejemplo, superior a mí, porque tú te consideras que eres pacífico y crees que yo soy un amigo de la guerra por la guerra y de la violencia y de tal. Y crees que una serie de cosas por el estilo. Dice, así que yo te felicito por ser tan superior a mí, te dice. Bueno, pues sonaron gritos y golpes a la puerta. Es la novela del señor Noah. ¿Era la primera novela que...? Bueno, me atribuyen otra. Ah. El erótico crimen del Ateneo de Madrid. Es verdad que Es una cosa que no me queda clara. Usted estuvo en el Ateneo... Sí, sí, unos cuantos años, sí. Bueno, oye, una última cosa, me meto con trampas, una más. ¿Comparte la opinión de los que comentan ahora que estamos en un momento de cambio de situación, sino de régimen de modelo? ¿Cree que se ha arruinado, digamos, la situación que se creó en la transición. Se ha arruinado por Zapatero. O sea, entonces se planteó un dilema entre lo que llamaban la reforma, que era lo que venía del franquismo, una democracia sustentada en la situación anterior, que era una situación de prosperidad y de reconciliación, y lo que llamaban la ruptura, que era un intento de enlazar, saltar por encima de 40 años y enlazar con el Frente Popular. Esta postura de la ruptura quedó derrotada entonces, pero ahora Zapatero, con la ley de memoria histórica y todo eso, precisamente lo que ha conseguido es volver a la ruptura, con lo cual se ha creado una situación, además, junto con la crisis económica, etcétera, se ha creado una situación, en fin, todo eso, se ha creado una situación que muy incierta, de gran incertidumbre, ¿no? Yo creo que debería surgir un partido que plantease un programa claro de reformas democráticas en el aspecto nacional, etcétera, ¿no? Pero por desgracia no se le ve. En todo caso, el momento es de gran incertidumbre precisamente porque se ha impuesto, después de 30 y pico años, se ha impuesto la ruptura. Y eso es peligrosísimo. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias por habernos acompañado para presentar este libro que esperemos que le vaya muy bien y también para compartir este rato con Periodista Digital. Pues muchas gracias.